Estimados hermanos, hoy el diácono Tomás Segarra nos hablará sobre el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Empezamos preguntando, ¿en qué consiste el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María? Consiste específicamente en que la Virgen María no tuvo mancha de pecado desde su concepción en el vientre de su madre. Es decir, la humanidad había entrado en el pecado de Adán y Eva, pero una mujer fue liberada de todo esto en previsión a la misión que Dios le encomienda. Se proclama este dogma con la bula Ineffabilis Deus del Papa Pío IX, dada el 8 de diciembre de 1854. Ineffabilis significa inefable Dios en castellano. Inefable significa que no se puede explicar totalmente con palabras, es indecible, porque Dios sobrepasa la mente del hombre. Un ejemplo de ello tenemos esto que pasó en la vida de San Agustín, cuando él está camino a la santidad, porque ha descubierto a Dios y quiere que el mundo lo conozca y quiere explicarlo de la mejor manera, busca argumentos para convencer a la humanidad sobre la existencia de Dios y nos escribe sus famosas Confesiones de San Agustín. Meditando sobre este tema, él pasea por las orillas del mar y de repente se encuentra con un niño que sorprende a San Agustín porque hace como un hoyo a las orillas del mar y está tratando de sacar agua del mar y echarla en su pocito. Sacaba agua del mar y llevaba a su pocito. Y en ese momento pasa San Agustín y le dice: niño, ¿qué estás haciendo? Le dice, yo quiero meter toda el agua del mar en este pocito que he hecho. El santo le contesta: hijo, eso es imposible. El mar es inmenso, no puede entrar en el pocito que tú has hecho. Sí, le dice el niño, pero tú estás haciendo lo mismo. Tú quieres meter la inmensidad que es Dios en el cerebro humano. Eso tú sabes que es imposible. Nos entendemos entonces en qué significa la palabra inefable. Bien, hay un tiempo en la humanidad en que los reyes, las autoridades civiles, tenían muy presente a la Iglesia y mucho respeto al Papa. Vamos a presentar el ejemplo de otra bula. Sería la bula llamada Alejandrinas, que las promulga el Papa Fernando VII en favor de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel la Católica, en el tiempo en que se descubren nuevas tierras. Los reyes, para valorar mejor la conquista, la empresa que iban a iniciar, piden al Papa que los respalde. Y el Papa los respalda mediante esta bula llamada bulas alejandrinas. ¿En qué consiste esta bula? En que el Papa apoya que se descubran nuevos territorios, pero que a la vez se haga evangelización en estos lugares. Esta fue una inspiración del Espíritu Santo, porque ¿qué hubiera pasado, por decir, en América si la Iglesia no hubiera estado presente en los primeros años de la conquista y durante toda la colonización? ¿Quién defendió a los nativos? Porque los españoles
que se llenaron de ambición por el oro de América, afirmaban que no tenían alma y la Iglesia estuvo para defenderlas. Qué linda la inspiración para que el Papa Fernando VII proclamara esta bula. Bien, creo que con esto hemos explicado esta primera parte. Ruth nos va a leer ahora el documento de la bula de Pío IX, de la Inmaculada Concepción. No te olvides, concéntrate en la palabra previsión. Bien, Ruth, te escuchamos. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. Ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. ¿En qué se fundamenta esta bula? Bien, vuelvo a decir, tengamos muy presente la palabra previsión. Primero yo planteo un razonamiento muy sencillo, pero de profundo contenido bíblico. Es un razonamiento normal. Y digo lo siguiente: si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, por lógica, María es la madre de Dios. Ya no hay dudas de que Jesús es Dios. Yo recomiendo revisar siempre el libro del Deuteronomio, en este caso, porque allí Moisés llama 499 veces Señor al Dios Yahvé. El Señor Dios Yahvé, el que te sacó de Egipto. 499 veces. Es que Moisés tiene ahí una intención. Su Dios es el Todopoderoso y le pone el título de Señor. Y en el Nuevo Testamento, a Jesús, he cogido las cartas de San Pablo, que es un personaje al cual no se le puede cuestionar de ninguna manera. Él en sus cartas menciona 192 veces Jesús el Señor o el Señor Jesús. ¿Qué intención tenía Pablo? Ponerle este título que Moisés le pone al Padre en el Antiguo Testamento, se lo pone a Jesús, porque son del mismo nivel. Entonces ratificamos el fundamento bíblico del razonamiento simple y sencillo. Jesús es Dios, María es la madre de Jesús, entonces María es la madre de Dios. ¿Tenemos alguna cita bíblica en la que Jesús afirme que es hijo de Dios? Hay una cita clásica para ello que siempre la mencionamos. Juan 14, 8, 10. Vamos a pedirle a Ruth que nos lea esta cita. Bien, aquí en la lectura dice: Entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le contestó: ¿Llevo tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo me pides que les muestre al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Clarísimo, ahí Jesús está diciendo que Él es Dios. Mire, Él le ha explicado a los apóstoles, especialmente ya por mucho tiempo, quién es. Les ha dado prueba con sus milagros, se ha manifestado claramente. Y cuando les está hablando del Padre, Felipe le interrumpe. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Ruth nos ha leído la respuesta de Jesús. Tanto tiempo conmigo, Felipe.
Y me preguntas, el que me ve a mí, ve a Dios. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. El Padre y yo somos lo mismo. Entonces, no hay duda que Jesús es Dios. Y en previsión de que María va a ser la madre de Jesús, la madre de Dios, es liberada de toda mancha de pecado. Esa sería la cita clásica, digamos, para este caso. A continuación yo he añadido unos esquemas. Una cara bonita, deben ver por ahí, don Satanás. Razonó así: si María hubiera tenido la más mínima mancha de pecado y yo fuere Satanás, me reiría de Jesús. Pero he supuesto un ja, 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 jo, jo, o me río, y le diría a Jesús: tú no eres Dios, tú eres fruto del vientre de una pecadora, yo la vencí, por eso el mundo es mío, a mí me pertenece, yo tengo el poder. Suena gracioso, pero una mínima mancha de pecado en María, Satanás tendría las riendas sueltas para hacer esto. Y eso es realmente imposible. No lo podemos aceptar. Luego pongo el esquema de la caída y de la salvación. Menciono en la caída allí las imágenes de un tentador, que sabemos que es la serpiente. La imagen de un árbol, que sabemos que es el árbol del bien y del mal. Y los otros personajes, Eva y Adán, que caen en la tentación del tentador. El hombre se cayó, se vino abajo, perdió su amistad con Dios. Pero Dios, que nos ama infinitamente, no nos abandona. Por eso promete un Salvador. Y cuando se manifiesta este Salvador para quitar esta mancha del pecado a nosotros y darnos el ingreso al paraíso nuevamente, es en el momento en que Jesús muere en la cruz, que es el precio por el perdón de nuestros pecados. Y también tenemos 3 elementos importantísimos. Ya no hay tentador. En lugar del tentador tenemos al Salvador, que es Jesús. Ya no es el árbol del bien y del mal. En su lugar hay otro árbol, la cruz de Jesús. Y junto a la cruz está el personaje que nos falta, la Santísima Virgen María. La nueva Eva, el nuevo Adán presentes. Ratifico nuevamente, en previsión de que María va a estar junto a la cruz cuando se da la salvación para toda la humanidad, en previsión de ese momento, también María es liberada de toda mancha del pecado original. Bien, finalmente quisiéramos revisar unas últimas citas bíblicas. Ruth, por favor, Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su linaje, tu linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. ¿Se dan cuenta? El plan de Dios no es improvisado. Está desde el inicio. Está desde el inicio. Y esto tenía que cumplirse. En previsión, para que se cumpla lo anunciado en Génesis, en previsión de ello, la Virgen María no tiene mancha de pecado, porque de su linaje va a pisotear la cabeza de Satanás. Y habrá un pleito, una guerra entre Satanás y el linaje de esta digna mujer, pura, limpia y sin mancha. Falta ver a Lucas, que es bueno también y preciso en sus citas. Ruth, por favor,
Lucas 15, 28. Dice, Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Bien, Lucas le está poniendo a María que es llena de gracia. No entra más gracia santificante en ella, por eso es pura. Y además que le está diciendo, Dios está contigo. Siempre Dios estuvo con María. Satanás no podría entrar y tocar a esta mujer. Por eso es libre de pecado original. Otra cita de Lucas para terminar. La 15:32, por favor, Ruth, ¿sí? Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Bien, ¿a quién se refiere? ¿Quién será grande y será Hijo del Altísimo? Es Jesús. Y María es la madre de Jesús. En previsión, por esta realidad, María es libre de toda mancha de pecado. Entonces, hermanos, qué lindo es abandonarse en los brazos de tan linda mujer y pedirle que nos acompañe siempre para imitarla, que nos enseñe a orar. Y por eso ella nos ha dado una linda lección para toda la humanidad. Rezar el rosario si nos queremos salvar. Qué lindo que la Virgen María, libre de mancha de pecado, intercede por nosotros ante su Hijo amado para que estemos en la eternidad. Creo que el tema ha quedado clarísimo, sin dudas. Nos veremos en otra oportunidad. Gracias por su atención.